Hola, mi nombre es Eduardo Trejos y esta es la elaboración de un material didáctico correspondiente al tema de mecánica de fluidos. El problema 2 sobre mecánica de fluidos nos dice que cuenta la leyenda que Hierón II, rey de Siracusa, solicitó a Arquímedes determinar sin alterar si una corona que le había fabricado un orfebre era realmente de oro puro, o si ésta estaba mezclada con metales de menor valor. Arquímedes resolvió este problema al medir el peso de la corona en el aire y en el agua, como se muestra en la figura del problema. Nos dice también que supongamos que la lectura de la balanza es de 8,91 newtons cuando la corona está en el aire y 6,04 newtons cuando estaba sumergida en el agua. Nos dice entonces, nos piden tres cosas. Primero, realizar un diagrama de cuerpo libre donde se evidencie cada cantidad física cuando la corona está fuera y dentro del agua. Determinar la densidad de la corona para así saber qué fue lo que dijo Arquímedes. Alrededor de este problema hay tres conceptos importantes. Y el primer concepto es nuestro concepto de densidad, que esta no tiene propiedades direccionales y es un escalar. Así que por definición, densidad es igual a masa entre volúmenes. Y esta va a ser igual en todos los puntos del objeto. Nuestro segundo concepto es fuerza de flotación, que nos dice que es una fuerza ascendente y se debe a la diferencia de la presión y se denota con la letra B. Y esta sí tiene dirección porque es ascendente, por eso se le pone el vector. Y no puede depender esta fuerza de flotación del material del objeto. Y por último, el principio de Arquímedes, que es lo que él determina con este experimento. Entonces, primero, en la parte A, nos dice que hay que realizar los diagramas. Fuera y dentro del agua. Entonces aquí está nuestra corona y fuera para arriba hay una tensión 1 y para abajo es su peso. Y este es de 8,91 newtons. Y dentro del agua tenemos nuestra corona. Hacia arriba hay una tensión 2. Hacia abajo su peso. Y nuestra fuerza de flotación, que es ascendente. Y estos serían nuestros dos diagramas de cuerpo libre. Para la parte B, el problema nos dice determine la densidad de la corona. Para poder determinar la densidad de la corona, lo primero que vamos a hacer es aplicar la condición de equilibrio de fuerzas. Entonces nos dice que sumatoria de fuerzas es igual. A partir de nuestro diagrama de cuerpo libre, podemos decir que nuestra fuerza de flotación más la tensión 2 menos el peso va a ser igual a 0. Esta va a ser nuestra condición de equilibrio de fuerzas. Y de aquí podemos despejar nuestra fuerza de flotación. Entonces nuestra fuerza de flotación es igual al peso menos la tensión 2.
Y estos datos son conocidos, ya no los da el problema. Entonces nos dice que nuestra fuerza de flotación es al peso, que es 8.91 newtons, menos la tensión 2, que es el peso cuando la corona está en el aire. Y cuando la corona estaba en el agua. 6,04 newtons. Haciendo la matemática, este dato nos da 2,87 newtons. A partir de este dato tenemos que nuestra fuerza de flotación, por definición, es a la densidad del agua por la gravedad por el volumen. Y el volumen de A va a ser igual al volumen de B en nuestras dos condiciones. Entonces, estos datos también son conocidos, entonces sustituimos y decimos que nuestra fuerza de flotación entre la densidad del agua por la gravedad va a ser igual al volumen. Metiendo los datos en la calculadora, tenemos que nuestra fuerza de flotación, que fue el dato que averiguamos, 2,87, entre la densidad del agua, que también es un dato conocido, que son 1000 kilogramos entre metro cúbico, por la gravedad, que eso es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Sustituyendo, metiendo los datos en la calculadora, encontramos que nuestro volumen de la corona es igual a 2,93 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, ya teniendo el volumen y sabiendo podemos encontrar la densidad de la corona. Y entonces la densidad de la corona es igual a la masa de la corona por la gravedad entre el volumen de la corona por la gravedad, que es nuestro concepto de densidad, masa entre volumen. Este dato lo tenemos, nos da el problema, que es 8,91 newtons entre el volumen, que fue el dato que acabamos de averiguar, por la gravedad. Metiendo los datos en la calculadora, entonces encontramos que la densidad de la corona es de 3,10 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico. El problema nos da ya la densidad del oro y nos dice que la densidad del oro es igual a 19,3 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico. Y entonces no coinciden los datos, entonces la corona, que fue lo que nos dice la parte C, ¿qué fue lo que le dijo Arquímedes al rey? La corona no era de oro. Como dato importante, la historia o la leyenda lo que dice es que a Arquímedes se le ocurrió esto cuando él estaba dispuesto a meterse a darse un baño. Y él vio que cuando él se metía en la tina, el nivel del agua subía y su peso aparente disminuía. Ahí él salió desnudo corriendo por las calles de Siracusa diciendo Eureka, que es una palabra griega y en español significa lo he encontrado. Y usando este descubrimiento, él fue capaz de decirle al rey de que la corona que le había dado era falsa.